Tengo que confesar algo. Tengo más proyectos sin terminar de los que me atrevo a contar. ¿Te pasa lo mismo? Hola a todos, mi nombre es Iris Mora y soy coach de tejido. Hoy quiero hablar de un tema que seguramente a ti también te incomoda, que es los proyectos sin terminar. Este video es para ti si tienes a lo mejor alguna caja llena de proyectos sin terminar que a lo mejor ya te está empezando a incomodar. Si es así, acompáñame y hablemos del tema. Yo creo que a todas nos pasa lo mismo. Partimos un proyecto con mucha ilusión y es porque nos gustó, por ejemplo, las lanas o porque vimos algún patrón que nos gustó mucho o queremos experimentar con distintas texturas. Por alguna razón estos proyectos quedan en pausa. A veces incluso nos da vergüenza admitir que hemos dejado estos proyectos en pausa. Ayer tuve una conversación con mi amiga de Tejidos Isha y salieron muchas ideas con respecto de por qué nos pasa esto y cómo lo podemos enfrentar. Te voy a contar mi experiencia personal. En mi casa hay una pieza que por alguna razón empezó a acumular distintas cosas y empezó de alguna forma a transformarse en la pieza del cachureo. Y en un momento nos dimos cuenta que no podíamos acceder a esta pieza porque tenía muchas cosas que estaban en desuso. Y con mi marido nos propusimos, bueno, tratemos de sacar estas cosas porque tenemos tantas cosas aquí. Y ahí me di cuenta que muchas de esas cosas que estaban ahí eran tejidos míos, tejidos que había empezado a tejer y que no había terminado. Ahí decidí hacer algo al respecto y así fue como nació el Diario de una Tejedora, una serie de videos que he hecho en Instagram en los que te voy contando qué proyectos se decidió tejer y cuáles se decidió desarmar. Y esto fue lo que me llevó a tener una conexión muy especial con las personas de la comunidad, quienes me animaron y se animaron también a hacer lo mismo. Hablemos de las razones por las que dejamos proyectos sin terminar. Hablemos primero de las expectativas. Tal vez partimos un tejido con muchas expectativas y en el camino nos equivocamos, pero somos perfeccionistas y queremos que salga bien. Y este error nos desmotivó por alguna razón. Otras veces puede ser que este patrón tal vez supere nuestras habilidades, por lo que también lo dejamos a media por la complejidad que este patrón presentaba. Y ahí el temor al fracaso es el miedo que nos paraliza. Otra de las razones por la que dejamos tal vez tejidos abandonados es un poco las redes sociales y este bombardeo de nuevas ideas o nuevos proyectos por empezar. Ayer lo mencionamos, los calls, esas reuniones que tenemos en las que todos decidimos tejer un proyecto y luego empezamos con todo el entusiasmo del grupo, pero quedamos en la mitad de camino. Y luego viene el próximo o viene otro patrón que nos interesa. Entonces esa es tal vez otra de las razones por la que dejamos en stand-by nuestros proyectos. Otra razón puede ser la falta de tiempo o de motivación. Es posible que en algún momento partiste muy motivado a un tejido, pero después estas motivaciones cambian y ya no te interesa tejer este patrón y por eso queda en el olvido. Me ha pasado, por ejemplo, que me he enfermado, entonces después no tengo el ánimo que tenía inicialmente para tejer algo mejor, un proyecto, y por eso es que queda esperando a que encuentre nuevamente el ánimo y en eso se me olvida o queda lejos de mi vista y por eso también queda abandonado. Otra razón puede ser también que las elecciones sean muy poco realistas. A veces escogemos tejidos muy ambiciosos y queremos terminarlos, pero cuando enfrentamos la frustración que significa no poder tejerlo o no tener la ayuda de alguien en el momento para que te ayude a entender qué es lo que te pide el patrón o lo que tú quieres hacer, es posiblemente una de las razones porque también queda abandonado un tejido. Razones por las que dejamos de tejer un proyecto pueden ser muchas y estas son algunas de las que recopilamos en una conversación ayer. Una es, por ejemplo, me cansé, me dolía mucho la espalda y dejé de tejerlo porque estaba muy cansado. Otra razón puede ser, el hilo era demasiado fino y ya me agotó tejer algo con un hilo tan delgado. Otra razón, no tenía la experiencia suficiente y me faltó ayuda. Otra razón fue, se me acabó el hilo y cuando quise encontrar el hilo que tenía que utilizar ya no estaba, no existía o no está el mismo color. Perdí el interés también es otra razón. Ya no me interesa, ya no estoy tan entusiasmada con este tejido. Otra razón, perdí el patrón y no sé cómo seguir y ahí quedó. Otra razón es que quiero que quede perfecto y no me atrevo a seguir porque me puedo equivocar. Otro motivo, es negro y sabemos lo difícil que es tejer cuando el hilado es tan oscuro. O una de las razones por la que me encontré algunos tejidos abandonados era que no había escondido los hilos. Personalmente, para mí es importante esconder los hilos y esa era una de las razones por la que tenía un tejido sin terminar.
Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que hemos acumulado tantos proyectos que están sin terminar? Esta es una de las razones que a mí me empezó a afectar. Me empecé a sentir abrumada. Me di cuenta que tenía muchas cosas que había comenzado y que no había terminado. Y estoy hablando de proyectos de muchísimos años, ni siquiera lo que empecé este año. Y me empezó a desmotivar el hecho de tener tantas cosas empezadas y sin terminar. Otra consecuencia de acumular tantos tejidos sin terminar es la falta de espacio, porque eventualmente te vas a dar cuenta que ya no te queda espacio o porque te están ocupando mucho espacio innecesariamente. Y eso fue lo que a mí también me pasó. Me di cuenta que estaba ocupando más espacio del que debía el hecho de tener tantos proyectos sin terminar. Y finalmente, y esto es muy evidente y tal vez no nos atrevemos a decirlo, sentimos culpa y frustración cuando nos damos cuenta que tenemos una cantidad de tejidos que hemos dejado en el camino y que no hemos terminado. Personalmente me sentí así, muy culpable. Me di cuenta que estaba ocupando mucho espacio y me di cuenta que a lo mejor no estaba cumpliendo con mis metas y eso me empezó también a generar un poco de frustración. Pero empecé a trabajar en las soluciones y esa es la idea de este video, trabajar en soluciones si es que te está pasando esto, si te sientes identificado con algunas de las cosas que yo ya te he dicho hasta ahora. Lo más importante, obviamente, es tomar decisiones, pero que estas decisiones sean realistas, que sean posibles de ser realizadas y que sean acciones sencillas que vayan acumulándose en el proceso. Por ejemplo, organiza tus proyectos. Yo tomé varios de estos proyectos que tenía y los puse adentro de una bolsa con la intención de ir seleccionando desde esta bolsa grande, transparente, todos los proyectos que tenía para ver cuáles iba a poder ir realizando. Luego de eso empecé a priorizar aquellos proyectos que estuviesen más cerca de estar terminados, aquellos proyectos que ya definitivamente no iba a tejer, entonces esos se iban a desarmar. Empecé a priorizar también cuáles quería tejer primero, por ejemplo, en base al clima. Quiero tejer ahora algo que sea para un clima caluroso, por lo tanto voy a tejer una polera que tenía a medio terminar. Decide, prioriza de esta manera qué cosas vas a terminar primero. Otro consejo es que hagas pequeños avances diarios. Dedícate a tu proyecto y anda avanzando en la medida que te vaya motivando. Analiza también cómo te sientes en la medida que estás tejiendo ese proyecto. Y si ese proyecto, el tejerlo, no te está dando felicidad, quiere decir también que la decisión sería desarmar. Otro consejo que yo te puedo dar, porque a mí me ha ayudado mucho, es encontrar el apoyo de tu comunidad. Personalmente, con los videos que comencé a hacer en Instagram, en los que les iba contando qué proyectos iba terminando y cuáles iba desarmando, me dio mucha motivación para poder seguir haciendo esto y no abandonar la tarea. Otro consejo que yo te puedo dar es, si tomas un proyecto, trata de terminarlo y no tomar otros proyectos entre medio. De esta manera te aseguras que vayas a ir avanzando en lo que tú quieres ir, eliminar la acumulación de proyectos sin terminar. Finalmente, otro consejo importante es que vayas viendo tus propios ritmos. No es necesario que te aceleres. Esto no es una competencia, es simplemente tratar de eliminar algo que a lo mejor te está produciendo incomodidad y que lo que tú quieres es encontrar la felicidad en lo que a ti te apasiona, que es el tejido. ¿Hay alguna forma de evitar que nos suceda esto en el futuro? Claro que sí. Entonces, estos son algunos de los consejos que considere que son importantes para que en el futuro no te vuelva a pasar esto de acumular más de lo que tú quisieras. Primero es elegir proyectos que estén a tu nivel y que sean disponibles para ti. El hecho de elegir proyectos que tal vez son muy difíciles pueden generar frustración y pueden llevar al abandono. Así que trata de elegir proyectos que sean a tu nivel y que te hagan sentir cómoda mientras los estés tejiendo. En la medida que vayas tejiendo más cosas, tu nivel va a ir mejorando y vas a poder ir avanzando en esta escala de dificultad de tejido. Establece también prioridades. Antes de empezar algo nuevo, trata de terminar lo que ya tienes en tus palillos. Existe como un número, nosotros creemos, ideal de tejidos que puedes estar avanzando al mismo tiempo. Por ejemplo, es posible que tengas uno que sea fácil de andar trayendo en la cartera, por ejemplo, cuando quieras ir a hacer algún trámite y sabes que tienes que esperar y puedes tener algún tejido fácil, pequeño que puedas andar trayendo en tu cartera. Otro proyecto que puedes tener al mismo tiempo es algunos proyectos fáciles que puedas tejer mientras, por ejemplo, estás viendo televisión, algo sencillo de tejer que no te desconcentres de lo que estás haciendo. Otro también puede ser ese proyecto que te motiva porque en el fondo tienes que tener un poquito más de concentración y tienes que ir leyendo el patrón y en ese caso también te conviene tenerlo, ese proyecto, para cuando estés más concentrada. 3 a 4 proyectos al mismo tiempo es lo ideal. Finalmente, obviamente, es tratar de decir que no, o sea, tratar de evitar la impulsividad a la hora de decidir qué proyectos empezar, qué lanas comprar también. Considerar también la cantidad de lanas que uno tiene en la casa antes de salir a comprar más. Como mensaje final te quiero decir lo siguiente. Tejido es una expresión de creatividad y de amor. No es una obligación
y no es una competencia. No te castigues si tienes proyectos que no hayas terminado, pero vuelve a ellos cuando ya sientas la motivación y sientas que es el momento adecuado para seguir tejiéndolos. Te invito a que me sigas en Instagram, @irismora, y que vayamos juntas en este proceso que es el de tejer estos proyectos que nos están incomodando, que los teníamos sin terminar. En los comentarios, cuéntame, ¿te vas a dedicar a terminar esos tejidos sin terminar que tenías por ahí guardado o definitivamente desarmar aquello que ya no vas a tejer? Espero que sí. Nos vemos en un próximo video.